Bueno, buenas tardes. ¿Pudieron averiguar los conceptos, las leyes de Kirchhoff? ¿Qué encontraron? ¿Quién puede decirnos qué encontró? Sí, profe. ¿Cuántas son y qué dicen? A ver, Bueno, son dos leyes principales que, bueno, hablan más que nada de las mallas y los circuitos, de cómo se representan, lo que nos explicó la vez pasada. Es muy importante tener en cuenta la ley de Ohm para resolver eso. Y bueno, en síntesis, eso, ¿no? son dos leyes. Una se las conoce la ley de los nodos de las corrientes y otra la ley de las mallas o las tensiones. ¿Alguien pudo encontrar qué dice cada ley? La ley de Kirchhoff dice que el de los nodos es la suma de las corrientes que entran, son las mismas que salen. Y la ley de mallas, en toda malla o circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión suministrada. Así es, esas son las dos leyes de Kirchhoff y se aplican en compañía con la ley de Ohm. Son muy importantes que ustedes las manejen, es básico de electricidad y principio de electrónica. ¿Algún otro compañero investigó, indagó? Eso estaría más hecho para lo que es un sistema, para un circuito, la configuración de un circuito. Sí, para cualquier circuito en continua o en alterna se aplican esas Ujú, leyes. ujú. Sí, no, eso es. Y cuando dice nodo, ¿a qué se refiere? ¿A algún dispositivo? Bueno, el nodo, si ustedes buscan la definición, las partes del circuito se las conocen como nodo, rama, malla. eh, el nodo es cuando se unen tres o más ramas y una malla es un circuito cerrado. Yo empiezo y recorro el circuito y vuelvo al mismo punto que inicié. Ya les voy a compartir pantalla en breve y vamos a ver cuál es el caso. ¿Alguien más pudo investigar sobre las leyes de Kirchhoff? Concepto, ¿qué encontraron? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Si yo encontré acá donde dice de la ley de Kirchhoff, pues dice las leyes de Kirchhoff, ponemos de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1805, que son muy utilizadas en ingeniería eléctrica para obtener el valor de intensidad de la corriente, rama de un circuito eléctrico y potencial eléctrico en cada punto del circuito. Después dice, las definiciones para su enunciado es necesario previamente definir los conceptos de nudo o nodo, rama, malla y celda en un circuito eléctrico. O sea, nodo o nudo es el punto donde concurren varias ramas de un circuito, entonces más de dos ramas. El sentido de la corriente es arbitrario y debe asignarse previamente al planteo del problema. La rama es el fragmento del circuito eléctrico comprendido entre dos nodos consecutivos. Malla es un recorrido cerrado del circuito que resulta de recorrer el esquema eléctrico en un mismo sentido, regresando al punto de partida, pero sin pasar dos veces por la misma rama. Celda es aquella malla cuyo recorrido define una superficie que no contiene
en su interior ninguna otra rama. Después tiene ley de los nudos, ley de corriente de Kirchhoff. En todo nudo, la suma de corriente entrante es igual a la suma de corriente saliente. Después dice la ley de las mallas, ley de tensiones de Kirchhoff. En toda malla, la suma de todas las caídas de tensión, o sea, el voltaje y la resistencia, es igual a la suma de todas las fuerzas electromotrices. Después Cuando, tiene cua- cuando la habla ley. de la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿a qué hace? Se refiere a esos conceptos que estamos analizando. La ley de las corrientes, la suma de las corrientes que entran es igual a las que salen. Y lo que es, por ejemplo, la ley de las tensiones, es lo mismo. En una malla cerrada, la suma algebraica de las caídas de tensión y fuerza electromotriz da igual a cero. Eso parte más que nada de que la energía se transforma, pero no se pierde. Yo ahora en un ratito les voy a compartir pantalla para que continúen analizando. Otro concepto que si ustedes vieron la guía de ejercicio, yo les pedía tensión, corriente y potencia. La palabra potencia, ¿dónde la escucharon? ¿Alguna vez escucharon ese concepto? ¿Saben qué es potencia? ¿Dónde escucharon la palabra potencia? Y en lo que es música, que no, profe, en los parlantes. En los equipos de audio. Bien, ¿dónde más escucharon la palabra potencia? En la parte de autos donde dicen tiene cierta potencia. Bueno, en las lámparas, vieron que todas las casas tenemos iluminación. En las Sí. lámparas no escucharon potencia cuando van a comprar las lámparas. De cuánta potencia quiere o cuántos watts quiere. Exacto. ¿Qué diferencia tiene una Profe, lámpara, por ejemplo, en la 12 lámpara watts? la cantidad que consume, que no. En lo que es lámpara, por ejemplo, la corriente es lo que consume y la potencia también lo que disipa. Nosotros vemos que cuando vimos el concepto de electricidad, ¿se acuerdan? En las lámparas dijimos que se transformaba la energía eléctrica en lumínica. Y en la Ujú, lámpara la potencia tiene que ver con el nivel de iluminación. Una lámpara de mayor potencia ilumina más. Claro, o ujú. sea, cuando compramos, por ejemplo, un foco de 10 watts, de 12 watts, de 15, ¿sí? Igual en los cargadores nuevos que vienen ahora, profe, ya vienen marcado que no. Ahí viene marcado con cuántos vatios tiene de carga, si tiene carga rápida o por los viejos ya no tienen eso. Claro, en los cabezales viene, dice la entrada de corriente y la salida. Así es, en esos conceptos están presentes lo que es potencia. En los equipos de audio tiene que ver con el sonido, con el nivel de volumen. Vieron que nosotros, un equipo de audio mayor potente, tiene un mayor alcance del sonido. La música llega como más lejos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la palabra potencia está relacionado a la energía. ¿Vieron las boletas del servicio de energía eléctrica? Dicen que nosotros consumimos tantos kilowatts hora. Entonces, ya ahí es muy importante que ustedes vayan moviendo que las palabras que nosotros vayamos trabajando, potencia, resistencia y demás, la vamos relacionando con lo que tienen ustedes en su hogar. Y esos conceptos es muy importante que ustedes lo vayan manejando. Potencia, tensión, corriente, resistencia, porque luego lo vamos a ver orientado a la carrera de ustedes, a las
máquinas como sino que el día de mañana ustedes van a ver máquinas que se van a alimentar con baterías y tienen que saber utilizar los instrumentos, el tester, el voltímetro, el amperímetro para verificar si la batería es la adecuada. ¿Qué significa que si la batería es, por ejemplo, de 12 volt y 5 amperes, yo puedo reemplazar por una batería de 6 volt y 5 amperes? ¿Puedo hacer eso? ¿No puedo hacer eso? ¿Tengo que comprar una? ¿Tengo que comprar dos? Les va a pasar que muchas de las máquinas o equipos que eh, se localizan en el campo, a veces encontrar reparación del mismo o reemplazar el mismo eh, no es tan fácil porque en lo que es la región NOA no tenemos siempre disponibilidad en stock, digamos, en el mercado. Entonces, muchas veces le va a pasar que ustedes van a tener que agarrar y decidir si reemplazar, por ejemplo, las dos baterías que ustedes tengan de 6 volt, dos de 6 volt, para poner en cuenta de una de 12 volt. ¿Es factible eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo es la pregunta, profe? Sí, profe, ¿Es sí se puede factible, utilizar con batería. es factible en vez de utilizar, cuando van ustedes, se le arruinó la batería de 12 volt y la quieren reemplazar por dos de 6 volt? Sí, profe, sí se lo puede reemplazar. Recording in progress. A ver. Bueno, sí se puede reemplazar claramente y el único requisito que yo tengo que ver es la energía. Una batería de 6 volt y 5 amperes, si yo la coloco en serie con otra de 6 volt y 5 amperes, voy a tener la misma energía para entregar a mi sistema que está alimentando esta batería que una de 12 volt y 5 amperes. Pero bueno, eso les va a pasar en la vida real de que no encuentren exactamente la misma batería y demás. Entonces, todos estos conceptos son muy importantes que ustedes los tengan, lo tomen en cuenta, lo vayan razonando, porque todo eso hace a lo que es la carrera de ustedes. Y profe, por ejemplo, tengo dos baterías, ¿verdad? Reemplazando a la de 12 voltios. ¿Cómo tengo que conectar a las dos por igual para que el alternador las recargue? Las dos se conectan por igual, sí, se te Sería un conectan circuito, en un serie, circuito ¿no? en serie. En un circuito serie. ¿Por Ujú. qué en circuito en serie? Porque si ustedes agarran y las colocan en paralelo, ya ahí están cambiando la característica. Entonces no, es un circuito en serie. Recuerden la característica del circuito en serie. Un circuito en serie tiene la característica de que tiene la misma intensidad de corriente eléctrica. Entonces, sí o sí, tiene que estar en serie, Profe, una pregunta. ¿sí? ¿Por qué una batería cuando trabajando, digamos, en el caso de 2 de 6, por qué una batería siempre se agota más Lo que estando, sucede. estando en un circuito en serie? Bueno, eso tiene que ver más que nada por la calidad de las baterías y demás, porque en realidad, si las dos son nuevas, la vida útil tendría que ser la misma. Ujú. No tendría por qué, No tendría por qué agotarse una y la otra no. claro, porque las dos están conectadas en serie y sometidas a la misma intensidad de corriente eléctrica.
La diferencia puede estar en que si usted conecta dos baterías de la misma tensión y corriente, pero la distinta marca. O Puede sea, estar la ahí diferencia ahí. cada proveedor le garantiza a usted una vida útil, ¿me entiende? Al Sí. margen de eso, siempre tienen que pensar eh, que ustedes tienen que tener en cuenta que siempre cuando conecten la carga tiene que estar un 20% por debajo del valor máximo. Es decir, si usted tiene 5 amperes, no lo someta a 5 amperes, a cargas de 5 amperes. Un 20% por debajo, jamás se debe hacer trabajar al límite. Ujú. Ajá, sí, se entiende. Bueno, acá en la guía de ejercicio, para que el compañero que no lo pudo ver, es una guía de ejercicio donde fíjense en que yo los invito a que vayan a ese blog en donde va paso a paso de cómo se resuelve un circuito resistivo mixto. Uno de este estilo, yo tomo de las guías de ejercicio que les doy, va a haber en el trabajo evaluativo que se va que se va a llevar a cabo a fin de mes, Ujú. viernes, sábado y domingo. Y fíjense en que le dio 3 ejercicios simples de cálculo Sí. y demás. Ahora, me decía uno de sus compañeros que es una rama, que es un nodo, ¿no es cierto? Fíjense, acá en este circuito, yo voy a ver, voy a hacer impresión. Print. En Profe, este, sí. el sentido de la corriente siempre va en como la aguja del reloj, siempre, siempre. El sentido de la corriente, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que existía un sentido de corriente real y uno convencional, ¿no es cierto? Nosotros siempre lo colocamos que vaya del positivo, del potencial positivo al potencial negativo. Bueno, fíjense en ustedes que yo ahí marqué unos pequeños círculos, digamos, más círculos en alguno en elipse. Esos puntos en donde, fíjense, es como decir, yo en ese punto, nodo, llego por 3 caminos, fíjense, por a través de R1 Ujú. y ahí se divide para R2 y para donde está R4 y R5. Entonces, acá yo Ujú. ya tengo un nodo. En el Ah, otro extremo también tengo un nodo, porque fíjense, R3 viene con R6, pero se vuelven a unir para llegar a la batería B o a la ujú. fuente de alimentación B. Entonces, el nodo es donde tenemos más de 3 ramas, tres o más ramas de mi circuito. Y Ujú. la malla es un circuito cerrado. A ver, vamos a ver con el otro ejemplo. Acá. Fíjense en este ejemplo. El punto A que tenemos acá es un nodo. Fíjense, ingresa la corriente I, que la llama I total, y se divide en I5 y en I7. Pero a la vez I7 está en el nodo C, se divide en I3 y en I4. Fíjense en acá el punto B. El punto B es otro nodo en el cual la corriente que entra, fíjense, es I5 e I7. Esas dos corrientes entran. Esas dos corrientes, si yo las sumo I5 más I7, tiene que ser igual a la I total, que es la corriente que sale. Entonces, Kirchhoff dice que en un nodo, la suma de las corrientes que entra tiene que ser igual a las que salen. Si yo en el trabajo evaluativo le digo que planteen con ejemplo las leyes de Kirchhoff, ustedes pueden tomar el circuito eléctrico que yo les di para el trabajo evaluativo, marcar un nodo y poner que en ese nodo las corrientes que entran, por ejemplo, acá en el nodo A entra I total, es igual a las que salen dos, I5 e I7, por ejemplo. ¿Y cómo verifican? Y bueno, cuando ustedes resuelvan el circuito resistivo mixto, van a demostrar sumando I7 más I5 le tiene que dar igual a I total. En lo que es la malla, una malla, en los circuitos tenemos más de una malla. La malla son partes de circuito cerrado. Son, por ejemplo, todo esto que está acá es una malla. Todo eso.
pero también esto es otra malla. También todo lo que está afuera es otra malla. Entonces, para aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones, ustedes tienen que elegir con qué malla quieren trabajar. Cuando seleccionen con qué malla quieren trabajar, por ejemplo, yo voy a marcar acá una cruz y voy a decir, yo quiero trabajar con esta malla que está acá, que marqué. Esta, que está en color rojo. Bueno, esta malla que está en color rojo tiene la fuente de 100 volt R1, R5 y R2. Yo voy a empezar a recorrer esta malla desde mi punto X que marqué en el sentido de la corriente. Y voy a escribir la ley de Kirchhoff de tensión de ahí. La ley de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las caídas de tensión y las fuerzas electromotrices tienen que ser igual a 0. Las caídas de tensión son las que caen los componentes como resistencia, diodos, capacitores y bobinas. Las fuerzas electromotrices son las pilas, son los generadores, pilas, baterías y demás. Bueno, yo cuando recorro, acá ya lo tiene el circuito que estoy analizando, el sentido de la corriente me produce una caída de tensión con una polaridad positiva y negativa. Por ejemplo, esta I total que pasa por R1 me genera una polaridad de más, menos. Más en el lado izquierdo y menos en el lado derecho. Sobre el nodo A, entre A y B tengo la resistencia 5. Me genera una polaridad positivo y negativo. Positivo en el nodo A, negativo en el nodo B. Y en el R2 me genera polaridad, y ahí es mucho cuidado cómo piensan analizarlo, porque fíjense en que acá dice menos más. Ustedes eligen la polaridad, pero la tienen que respetar. ¿Cuál es la diferencia si no era menos más, si era más menos? Es que le va a dar, por ejemplo, le va a decir que la tensión en R1 es menos 3 voltios. Menos 3 significa que lo están midiendo al revés, que la polaridad que ustedes eligieron se debe invertir. Entonces, en este caso, ustedes pondrían tensión en R1 positiva, porque el primer potencial que veo es positiva, más tensión en R5. Es más porque el que veo es el positivo primero. Y fíjense en que abajo, en la R2, ahí ustedes tienen que analizar. Yo generalmente la pondría más tensión en R2 y luego viene la fuente de alimentación, que yo lo que veo es el menos tensión total. Y todo eso da igual a 0. De ahí ustedes pueden agarrar, despejar y verificar. Acá, por ejemplo, yo pongo más. Y acá pongo menos. Profe, ¿y cuándo conviene ponerlo en negativo? Yo sabía que Ustedes definen, yo lo defino más o menos en lo que responde al sentido de la corriente eléctrica que yo ya impuse como valor. Eso es muy importante que ustedes lo analicen, lo piensen y demás. Yo los invito a que vayan resolviendo estos ejercicios, así la clase que viene, yo les voy a subir un teórico de ley de Kirchhoff. Ahí lo voy a anotar acá en mi anota machete. En el teórico de leyes de Kirchhoff van a ver ejemplos ya resueltos de aplicación de las leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿para qué me sirven las leyes de Kirchhoff? Yo con la ley de Ohm puedo resolver tranquilamente todo. Sí, la ley de Kirchhoff también se puede utilizar para reducir los cálculos, para verificar que los cálculos que hayamos realizado sean correctos. Entonces, yo cuando vean el teórico de leyes de Kirchhoff van a ver con aplicaciones concretas de la primera y la segunda ley. En el trabajo evaluativo, yo les voy a dar un circuito resistivo mixto tipo a lo que está en esta guía y les voy a pedir que seleccionen un nodo y una malla donde verifiquen la ley de Kirchhoff. ¿Me entienden?
Ustedes van a seleccionar el nodo y la malla para validar las leyes de Kirchhoff. Profe, este ejercicio sería como un trabajo práctico y tenemos que subirlo en la plataforma porque ahí aparece. No tiene fecha de entrega, o sea, Y que lo tiene. suban o no lo suban, no hay problema. Si lo Tal suben, vez. yo lo puedo analizar y le voy a responder a ustedes si están bien, si hay algún un error o no. Y lo Pero tenemos que subir, como lo está haciendo usted. sí, lo tienen que si lo suben, lo tienen que subir resuelto en la computadora o pueden resolverlo en su carpeta y me suben las imágenes escaneadas en un PDF. El Yo lo tengo Proteo, a no sé. mano, También a si lo mano, hacen profe. en Proteus, mucho mejor, ¿no? Si Pero yo. recuerden que en el trabajo evaluativo ustedes tienen que resolver. Se- Bien. para esta primera parte es resolución. Yo lo hice a mano, profe, a los 3 ejercicios. ¿Está bien? Me lo escanea y lo sube a la plataforma. Ah, bueno. Ujú. Sí, pero ustedes analícenlo bien tranquilo y me mandan un mensaje de correo que ya lo han subido. A veces la plataforma, no sé si les pasa que no funciona por 2, 3 días. Sí, se eh, satura mucho la Sí me pasa. plataforma. se satura, entonces prefiero aquel que lo tenga que me lo mande por correo. Yo lo puedo responder más rápido porque, ¿qué me pasa a mí? Por ejemplo, en la plataforma no puedo leer los mensajes. Tengo mensajes y nunca le pude responder a nadie porque, bueno, Pero también lo tenemos que subir, nos dijo el profe, uno que tenemos acá, para que la plataforma, digamos, para la que los upatecos vea. claro, una vez que se solucione, sí. Entonces, yo le subo el teórico de la ley de Kirchhoff para fortalecer con los ejemplos de aplicación, pero en el trabajo evaluativo yo le doy un circuito reciclado mixto tipo a esta guía y ahí, silencio, y ahí lo que les voy a pedir, a ver, un poquito. Bueno, ahí está. Eh, y van a ver ustedes que resolver aplicando las leyes de Kirchhoff y demás. Bien, vamos. Habíamos visto, estábamos empezando a ver diodo, ¿no es cierto? Los diodos, los tipos de diodos que vamos a trabajar, uno de esos es el diodo LED. El diodo LED, diodo emisor de luz, vienen en este formato, en donde vienen de 3 milímetros, de 5 milímetros de diámetro y diferentes colores. Es más, cuando ustedes van a comprar, dicen diodo de bajo brillo o de alto brillo. Y ahí tiene que ver con el nivel de intensidad de corriente eléctrica y tensión que consumen, es decir, la potencia. Los diodos, como dice ahí, son componentes electrónicos semiconductores. Uno de los diodos es el diodo rectificador, que se utiliza muchísimo en fuentes de alimentación. Tiene dos terminales, ánodo y cátodo. El ánodo, si se polariza en positivo y el cátodo en negativo, se genera una polarización directa. El diodo, cuando se polariza en directa, eh, simula un cortocircuito en lo que es el caso ideal, pero en realidad sobre el diodo, ánodo y cátodo, los terminales, crea un nivel de tensión. Se llama un nivel de tensión a partir del cual se supera el umbral en el cual este componente empieza a conducir. Generalmente los diodos que son de silicio son de 0,7 el umbral y los que son de germanio son de 0,2. Ahora, si yo lo polarizo en inversa, ¿qué quiere decir? Al ánodo le pongo un potencial negativo y al cátodo un positivo, este diodo se abre, se comporta como un interruptor abierto.
Uno de los ejemplos, por ejemplo, es en continua. Yo voy a tener un diodo y voy a tener una lámpara. Este diodo vamos a simular de diodo rectificador. Vamos a entrar a Tinkercad, más que nada. Selecciono Tinkercad porque es una plataforma en la cual tiene el componente como físicamente se encontraría. También se puede hacer la práctica de simulación con Proteus. Pero más que nada pensando en que aquel compañero de ustedes que no conoce un diodo rectificador para que ustedes... Bueno, ¿dónde tenía que ir acá en Tinkercad? ¿Se acuerdan? En crear, que no. Así es, vamos a crear y vamos a circuitos. Profe, siempre los diodos viene uno más largo y uno más corto, que no, que el más largo, el positivo, que sería el ánodo, Ese que no. es en el diodo LED, pero en el Al diodo diodo. rectificador, el diodo que es otro tipo de diodo que también, a ver, acá está. El diodo rectificador, fíjese, es un cilindro. Para Ajá, diferenciarlo, el cilindro, el negativo, tiene una franjita de un color que tiende a ser gris, ¿vio? Gris ajá, blanco. El ánodo es el positivo y el cátodo el negativo. ajá. O sea, la franjita, esa parte sería el negativo, que no. Exactamente. Acá en los componentes de Tinkercad, fíjense, acá dice diodo. Este diodo, ay, perdón, es un cilindro. Este es ánodo y este es cátodo. El ánodo es el positivo y el cátodo el negativo. El que es el negativo, yo como cuando se compra este componente, por ejemplo el UN4007, que es el diodo rectificador, viene así, en este formato. ¿Vio? Un cilindro. Generalmente funciona hasta 1 amper, dependiendo del modelo, y de ahí va, por ejemplo, diodo rectificado de 1 amper, 1000 volt, que tolera 1000 volt. Fíjense, este diodo viene con terminales de manera tal que no uno más largo y otro más corto. Entonces no podría identificar por las dimensiones de los terminales la polaridad. Pero sí tiene una franjita de color gris y el que tiene la franjita de color gris es el negativo. Ah, Entonces perfecto. fíjense, el ánodo es Ajá. el positivo y el cátodo el negativo y ahí tengo la franjita gris. Se diferencia por la franjita, nada más el negativo. Exactamente, por la franjita. Ahora vamos a poner la protoboard. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos empezado a analizar cómo funcionaba la protoboard? Yo voy a poner este diodo. Voy a poner una resistencia. Ahí está. Y voy a poner una batería. Esta batería va a ser de 9 volts. La batería voy a poner el positivo acá, el negativo acá. Y bien, voy a poner este negativo va acá. Este positivo va acá. Bien, viene el diodo y la resistencia y con eso se va a masa. Yo voy a poner el multímetro, lo voy a poner para medir tensión. ¿Cómo se medía la tensión? ¿En serie o en paralelo? En serio. En paralelo. La tensión
se mide en paralelo, la corriente sí se mide en serie. Fíjense en ustedes que el multímetro tiene dos puntas, una es positiva. La positiva yo la voy a poner de este lado y la que es negativa la voy a poner de este lado, que es lo mismo que estar acá. Ujú. Este le voy a cambiar el color. Bueno, a ver, si mi batería es de 9 volt, este es un diodo, vamos a ver el signo de pregunta, me dice, es un diodo similar a una válvula unidireccional. Unidireccional es que permite el paso de la corriente en un solo sentido, ya que solo, ahí dice, ¿vieron? En teoría, este diodo, si es de silicio, para que empiece a conducir tiene que caer sobre el 0,7 volt. Ahora, si yo tengo 9 volt y sobre el diodo cae 0,7, ¿cuánto va a caer sobre la resistencia de un K? Tengo 9 volt. Sobre el diodo cae 0,7. ¿Cuánto va a caer sobre la resistencia de un K? 8,3, ¿que no, profe? Así es. Vamos a ver cómo lo hace Tinkercad, porque a veces Tinkercad toma un diodo, vienen 8,4. Entonces este diodo en Tinkercad, que usa una hoja de datos de un diodo rectificador, en la vida real les va a pasar lo mismo. No van a estar 8,3, van a ser a veces, llego a medir hasta 8. Por el tema de el diodo. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta que el diodo para empezar a conducir tiene que estar polarizado directa y sobre él cae un nivel de tensión de 0,7 si es de silicio dentro de ese rango y si es de germanio de 0,2, 0,3. ¿Cuánto es la corriente que va a tener el circuito? A ver, ¿cómo harían para calcular la corriente? ¿A qué es la corriente según la ley de Ohm? B sobre R, ¿no? Bien, B sobre R. Si yo tengo que la caída de tensión es 8,4 y la resistencia es de 1 kilo ohm, ¿cuánto es la corriente? ¿Qué otro dato tenía, profe? La resistencia. No, ahí Sí, me dijeron que la corriente es B sobre R. Tengo B sí, y tengo R. sí. ¿Cuánto R? Acá la resistencia es esta, 1 kilo ohm. Digamos que no sería 8,4 miliamperios, ¿no? Exactamente, esa es la corriente, 8,4 miliamperes. Es la corriente. Esa corriente que pasa por la resistencia es la misma que pasa por el diodo. Yo estoy haciendo este circuito en Tinkercad. En vez de que sea una bombilla, es una resistencia. Pero a ver, la corriente que pasa por la bombilla es la misma que pasa por el diodo. No, profe, no es la misma. Sí, sí es la misma porque están en serie. Este circuito está en serie y la corriente es la misma. Recuerden que la característica de un circuito en serie es que la corriente sea la misma. Entonces, fíjense en el circuito de Tinkercad, yo lo hice con una resistencia. También podemos agarrar y utilizar una lámpara, una pequeña lámpara. Vamos a poner
todos, porque en básico no está la lámpara. A ver. Acá está. Bueno, acá fíjense con la polarización que hemos realizado del diodo, en donde el ánodo se polariza con el potencial positivo de la fuente y el cátodo a través de la lámpara va al negativo, logro encender. Ahora, si yo agarro el diodo, lo cambio la polaridad, el cátodo va al potencial positivo y el ánodo al negativo a través de la lámpara, fíjense, ¿qué sucede? No prende la lámpara. No prende porque el diodo se polarización inversa. ¿Cuándo sé que un diodo se polariza en directa y cuándo sé que un diodo se polariza en inversa? El diodo se polariza en inversa cuando la polaridad que le llega, por ejemplo, al cátodo es positiva. Cuando al cátodo le llega una polaridad positiva, un nivel de potencial positivo, ya lo polariza en inversa. ¿Por qué? Porque el cátodo es el terminal negativo. Entonces, si yo le mando positivo, ya lo estoy polarizando en inversa. Ahí sería Polarizar, como un cortocircuito, ¿ya? En otro no, sistema. circuito abierto. Se abre. Se abre y no hay circulación de corriente en el circuito. Ujú, Porque es como una llave, un interruptor abierto. ujú. Está, ¿Hay tensión en el diodo? Sí. Porque fíjense sí. en que el diodo está conectado a la batería. A la ¿Cuánta es la batería. tensión que va a caer en el diodo? El total de la batería. Exactamente, 9 volt. En Ujú, polarización inversa, el diodo tolera el nivel de tensión que le entrega máximo la fuente. En este caso, ujú. la batería de 9 volt. Sí. Entonces, el diodo rectificador se puede utilizar en una polaridad con polarización directa o inversa. Profe, Donde se utilizan mucho los diodos rectificadores son en las fuentes de alimentación. Fíjense, acá hemos trabajado con una fuente en continua. profe, y en este caso, en inversa, ¿para qué se utiliza? Generalmente se utiliza para rectificar la onda, de manera tal de que la señal que es alterna, por ejemplo, yo voy a transformarla poco a poco en continua. Miren, yo voy a poner acá un generador de funciones. El generador de funciones es un generador que me genera formas de onda. Yo voy a decir una forma de onda senoidal de una frecuencia de 50 Hz, porque es la frecuencia de la red. Vamos a decir, el positivo va acá. El negativo va acá. Positivo, negativo. Bien. Vamos a iniciar simulación. Vamos a poner 9. Ahí está. Vamos a 50 Hz, vamos a poner frecuencia 0,1. Miren, ¿qué pasa con la lámpara? Se prende y Y se gira. apaga, ¿no es cierto? Claro, prende y se apaga. Yo hace rato había puesto una frecuencia en la cual, fíjense que yo había puesto 50 Hz. ¿Se llega a ver que se prende y se apaga? Sí, profe, se prendí y ahora está prendida nada más encendida. Bien, eso es porque de acuerdo a la frecuencia nosotros en la vista tenemos una persistencia. Por eso antes los televisores viejos que funcionaban, en realidad nosotros generábamos la onda y la
la forma de imagen, digo, la pantalla, se producían cambios, pero fíjense en que yo veo que acá la lámpara está prendida, pero en realidad se está prendiendo y se está apagando. Lo que pasa es que lo hace a una frecuencia tan rápida que para mi vista está siempre prendida, pero ahora yo voy a seleccionar otra frecuencia, por ejemplo 0,1. 0,1. Ahí está. Ahí vuelve a titilar, ¿no? Aprendí Sí, a poner. es porque el diodo rectificador, permite que pase la corriente en un sentido, pero en el otro no. Si yo colocar el osciloscopio, voy a poner este negativo, dice que va acá. Bueno, fíjense. Bueno, fíjense en acá la forma de onda. El generador me genera una señal senoidal. Ah, negativo va acá y el positivo va acá. Vamos a iniciar simulación. Bueno, fíjense, en el osciloscopio de la izquierda tengo el generador, que es una señal senoidal. Y en el osciloscopio de la derecha es la que llega, la forma de onda que llega a la carga que es la lámpara. Este diodo que yo tengo acá, con los terminales conectados cátodo y ánodo, permite que solamente circule corriente en el semiciclo negativo, que es cuando yo tengo la polaridad menos en el cátodo y más en el ánodo. Entonces, ¿para qué lo utilizo el diodo? El diodo se utiliza, por ejemplo, para rectificar y dejar pasar en un sentido la corriente. Este rectificador se utiliza en una de las etapas de la fuente de alimentación para obtener, a partir de una señal alterna, una señal continua. ¿Qué pasa si yo ahora este diodo lo giro? Inicio simulación. Ahora fíjense, yo tengo la señal senoidal, pero el semiciclo que dejo pasar es el positivo, ya no el negativo, pero es porque he cambiado la polaridad del diodo rectificador. ¿Entienden? ¿Entienden para qué se podría utilizar el diodo rectificador? Sí, profe. Bueno, otra utilidad que tiene el diodo rectificador es en el sistema de batería. Yo lo que quiero es que la corriente en mi sistema de batería circule en un sentido, no en otro. Ahora le voy a mostrar el caso práctico.
Bueno, han oído hablar de los paneles solares, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, los paneles solares, fíjense, acá tienen una conexión, tenemos una fotocélula, perdón, tenemos un panel solar, una celda solar, tenemos el cargador de la batería, tenemos la pila recargable y el regulador de carga. Ahora, la propuesta es que la radiación solar que llegue al panel solar va a generar, convertir la energía de radiación solar en energía eléctrica. Cuando ese panel solar quiere cargar la batería, yo voy a hacer que, de acuerdo a la polarización del diodo, positivo o negativo, ánodo, cátodo, que la corriente circule en un sentido, del panel a la batería, al cargador de batería. Pero ¿qué pasa si esta batería resulta que es un día de verano? Ese día de verano, hace calor, entonces, si hace calor, voy a tener que, voy a sobrecargar mi batería. Antes yo, por ejemplo, en invierno podía decir, no, en un día yo cargaba la batería. Ahora no, ahora en una hora cargo la batería, por ejemplo. ¿Eso en qué se traduce? En que si yo en un menor tiempo logro cargar la batería es como un tanque de agua. Cargo, rebalsa y el agua va a empezar a fluir en el otro sentido. Acá la energía va a intentar volver a la batería, al cargador de batería y volver al panel. Pero para que se evite que se dañe el panel, el diodo, si vuelve en sentido inverso, el diodo se comporta como un circuito abierto. Entonces, el Ahí lo dejo diodo así. solamente me permite que pase la intensidad de corriente eléctrica en un sentido. En el otro, se comporta como un Ya no. circuito abierto y se abre. ¿Entienden? Ujú. Bueno, ¿qué quiero decir? Viene la corriente y va a circular en este sentido. En este Ya. sentido voy a polarizar en directa el diodo, positivo y negativo. Ahora, si la corriente quiere venir en sentido inverso porque la batería se sobrecargó y quiero que haga este sentido, Ujú. por Ahí se va más a que abrir. lo quiera ir, al panel no va a llegar esa corriente, Sí. ese nivel que tengo en exceso. ¿Por qué? Porque el diodo se va a abrir. Ujú. Entonces, el diodo rectificador se lo puede utilizar para eso. Es unidireccional, permite pasa el sentido de la corriente eléctrica en un solo sentido. Bueno, en lo que es diodo rectificador en continua es eso. Ya vamos a ver la clase siguiente en corriente alterna. Pero siguiendo en la misma línea de corriente continua, tenemos otro tipo de diodo que es el diodo emisor de luz. Ahora sí, ese diodo es, como decía uno de sus compañeros, un terminal es más largo que el otro. Eso Claro, sí es Ujú. verdad, el que es El más largo es el positivo, positivo. ¿Cómo? el positivo el largo y el negativo el cortito, más corto. Así es, así es. Eh, Así es, así es. El diodo LED es un diodo que, a diferencia del diodo rectificador, no necesita 0,7 volts, necesita un mayor nivel de tensión para que se produzca la iluminación. Su símbolo, también tiene los terminales que son ánodo y cátodo, pero su símbolo ahora es con dos flechitas en paralelas que salen. Ese es un diodo LED en el cual emite luz. Cuando se polariza en directa y cuando se lo polariza en inversa, no emite luz. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, el diodo, este diodo físicamente, sí viene un terminal positivo que es más largo que el otro, que el negativo. Físicamente ustedes lo podrían apreciar de esa manera. Los diodos vienen de diferentes colores.
y siempre tiene que estar conectado a una resistencia limitadora, para que podamos polarizar correctamente el diodo. Bueno, le voy a pasar la asistencia antes que se me pase. A ver. Mientras tanto, si tiene alguien que ir a prepararse un café o algo, lo hace. Bien, profe. Bien, profe. Así nos tomamos unos 5 minutitos, 10. Así se me despiertan. Sí, la verdad. Ahí les compartí el formulario. Entonces, 5 minutitos, 20 y 15, retomamos. Así se van a lavar la cara, todo, y continuamos con diodo LED. Listo, profe.
¿Pudieron completar la asistencia? Sí, profe. Bueno, como yo les decía, lo que es el diodo rectificador funciona con 0,7, mientras que el diodo LED ya tiene, de acuerdo al color, una tensión de umbral diferente. Por ejemplo, el LED que es rojo y de bajo brillo, que es diodo común, podemos decir, necesita un nivel de tensión de 1,9 volt entre sus terminales ánodo y cátodo, en el ánodo positivo y en el cátodo negativo, para poder encender y en realidad polarizarse en directo y conducir corriente. Este diodo, a diferencia del diodo rectificador, cuando se polariza adecuadamente, se enciende una luz, emite luz. El amarillo necesita un nivel de tensión que es entre 1,7 a 2 volt. El verde, naranja, fíjense en que de acuerdo al color es el nivel de tensión. Ahora, la corriente que necesita ese diodo para conducir también es un dato limitante. Un diodo LED común necesita 10 miliamperes en promedio, mientras que un diodo LED de alto brillo necesita 20. Por eso cuando ustedes vayan y compren, tienen que tomar en cuenta eso. En promedio, en las bibliografías y demás se dice que la tensión del LED es de 2 volt y la corriente 10 miliamperes, porque lo más común es usar el diodo el común. Entonces, analicemos este circuito. Yo tengo este circuito, fíjense, tengo la fuente positivo y negativo, una resistencia con un signo de pregunta porque no sé su valor y un diodo LED. ¿Cómo están conectados estos tres componentes? ¿En serie o en paralelo? La resistencia, el LED y la fuente, ¿cómo están conectados? ¿Están en serio que no, profe? En serie, así es, están en serie. ¿Qué característica tenía el circuito serie? ¿Cómo era la corriente de un circuito serie? ¿La misma o diferente? No, es la misma, profe, continua. Es la misma. Entonces, si yo digo que la corriente de LED tiene que ser de 10 miliamperes, la corriente que va a circular por la resistencia va a ser igual porque están en serie. Entonces, la corriente del LED va a ser la misma que la corriente en el LED va a ser la misma, 10 miliamperes, que la que pase por la resistencia porque están en serie. ¿Qué otro dato tengo? Tengo que la tensión del LED, vamos a decir que es de 2 volt. Además me dice que mi fuente es una batería que tiene un valor de 9 volt, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a aplicar, esta es una malla, Según Kirchhoff dice que la suma de las caídas de tensión tiene que ser igual a la FEM, a la fuerza electromotriz o al generador. Mi generador, que en este caso es una batería, 9 volt. Tengo dos cargas, una resistencia y un diodo LED. En el diodo LED caen 2 volt. Entonces, ¿cuántos van a caer de tensión en la resistencia? Mi generador es de 9, ya en una de las cargas cae 2 voltios. Entonces, en la otra carga, ¿cuánto tiene que caer? ¿19? Fíjense, No, 9 usted dijo volt que tiene que es dar 9. la suma de las dos caídas de tensión en la resistencia y en él tiene que dar 9. Claro, tiene que dar lo mismo que el generador, digamos. Claro, porque yo no tengo, esos son componentes que consumen energía, no que crean. ¿Me entiende? Entonces, de acá yo tengo qué dato. ¿Cuánto vale la tensión en el LED?
10.000 amperes, ¿no? No, tensión. Ah, ¿Cuánto dice acá? 2 voltios. 2 volt. Entonces, tengo que el generador, la batería es de 9. La tensión de LED es 2 volt. ¿Cuánto es la tensión en la resistencia? ¿Puedo despejar acá? ¿De acá puedo despejar? Este que está sumando, tensión de LED que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Estando. Restando, Bien, entonces sería 9 volt menos tensión de LED. Si reemplazamos, la tensión en la resistencia es igual a 9 menos 2. ¿Cuánto me da? 7. 7. ¿7 qué? ¿7 qué? ¿Cuál es la unidad? Ohm. Volt. 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 Estás hablando de volt, ¿no? Volt. Sí, volt porque estamos hablando de tensión. Quiere decir que la caída de tensión en la resistencia es de 7 volt. O sea, 7 más 2, el diodo sería 9. Exactamente. Siempre ahí se verifica Kirchhoff. Es un ejemplo de verificación de la ley de Kirchhoff. 7 volt. Bueno, si yo tengo la caída de tensión en la resistencia y sé que la corriente es de 10 miliamperes, ¿qué dice Kirchhoff? Ley de Ohm. Acá igual resistencia. A B sobre I. B sobre I. B ya la tenemos. B son los 7 volt y la corriente son los 10 miliamperes. Entonces, ¿cuánto me da R? 0,7. 0,7 kilo ohm. ¿Kilo o ohm? Kilo ohm, porque fíjese usted que abajo tiene miliamperes. Ah, sí, kilo ohm, sí, sí, sí. Entonces, R sería igual a 700 ohm. Ah, Pero existe una resistencia de 700 ohm, es decir, si yo voy a comprar, el proveedor me vende una resistencia de 7 ohm. Bueno, fíjense en que acá les da, en la presentación, ahí le calcula que la resistencia es la tensión de la fuente menos la tensión de LED dividido la corriente de LED. 9 volt menos 1,9, 7,1, 710 ohm. Ahora, en el cálculo de la resistencia, este con otro nivel de tensión, acá yo le doy la tabla de resistencias. ujú. ¿Qué resistencia elegirían si yo necesito una de 700 ohm? Eh, 700, a ver, ¿Bien conocer, profe? K por 10. ¿Cuál elegirían? La resistencia no se puede conseguir de los siguientes valores comerciales. Fíjense, acá hay una que dice 680 ohm. Esa sería una de las óptimas que pueden utilizar ustedes. Es aproximadamente dentro del rango de los 700 ohm. Si no, ya se pasan a unos de 820, ya se alejan mucho, ¿me entienden? Ujú. Entonces, O sea, lo vamos más a venir, aproximado es 680, ¿que no? claro, vamos a venir, vamos a... Voy a seleccionar. Bien.
Vamos, resistencia. Vamos a poner acá básico, LED, protobor. Cuando yo les tome este tema, un diodo LED, yo le pido polarización. Hago ejercicio de polarización, tienen que calcular ustedes cuál es la resistencia, cuál seleccionarían. Acá fíjense, este es el ánodo y este es el cátodo. Vamos a invertir. Ánodo y cátodo están en serie, bien. Vamos con una batería, dijimos que era de 9 volt, así que estamos ahí. Positivo va acá, negativo va acá. Entonces el negativo va acá, el positivo va acá. La resistencia, no me tengo que olvidar de poner su valor, 680 ohm. Vamos a iniciar la simulación y se prendió mi LED. ¿Vieron? Yo detengo, está apagado, inicio, se prende. Este LED funciona adecuadamente con ese nivel de resistencia. Ahora, yo voy a agarrar y voy a poner, por ejemplo, en vez de 680, voy a hacer kilo. ¿Qué pasó? El LED no se prendió. Está polarizado en directa, pero la resistencia que puse, que se llama resistencia limitadora, es de muy alto valor, de manera tal que no permite que sobre el LED caiga los niveles de tensión y corriente requeridos para que encienda. Vamos de nuevo a ON y ahí se prende. Bueno, ahora yo voy a poner, por ejemplo, 50 ohm. ¿Qué pasó con el LED? Cambio de color. Ahí se Explotó, prendió. explotó. Ahí le está diciendo un mensaje, la corriente a través del LED es de 121 mA, mientras que el máximo absoluto permitido es de 20 mA. Entonces, se quemó, porque yo le puse una resistencia limitadora muy pequeña. Entonces, ¿por qué es necesario calcular la resistencia limitada? Para no estar quemando LED. ¿Me entienden? Bueno, yo voy a poner ahora una de 500 ohm, por ejemplo, y por ahí empezó a encender, ¿vieron? Voy a poner una de 220. Y ahí me muestra un signo de pregunta, me está llamando la atención. Bueno, a ver, 300, perdón. Vamos a detener simulación. Vamos acá. Más resistencia, le voy a poner una de 500. Va a ir prendiendo. Una de 800. ¿Y vieron que ya prende menos? Sí, Una de hasta que ya 700. empieza. Una de 680 y es. Es muy importante que ustedes vean, indaguen. Nosotros hicimos con la teoría de que la corriente era de 10 mA. Por acá en Tinkercad dice que es 20. ¿Me cambian algo el valor de ese? Sí. ¿Vieron que en 355 se prende mejor que en 700? Entonces, Sí, es muy importante conocer el LED. ¿Qué tensión y qué corriente? Acá el que está acá en Tinkercad dice que simula con una corriente de 20 mA. Entonces, en el cálculo tendría que ser 7 volt dividido 20. ¿Cuánto da? 7 dividido 20. ¿Cuánto les da? 7 volt dividido 20. 0,35. 0,35 kilo ohm, 350 kilo ohm. Por eso vieron que cuando yo en Tinkercad ponía una de 350, prendía bastante bien, ¿vieron? Sí, Si yo pongo una de 700, se prende, pero con un nivel más tenue. Es decir, es muy importante conocer el LED, los niveles de tensión y corriente con los cuales estoy trabajando para hacer una buena simulación. No puedo poner cualquier resistencia. Fíjense, si yo le cambio la polaridad de iniciar simulación,
La resistencia sigue siendo de 350 ohms, pero el LED no enciende. Me pasó a mí en la práctica tener así a los estudiantes, profe, el LED no enciende, está mal. No, está polarizado el revelo. Te olvidaste de ver el positivo y el negativo, no te diste cuenta, lo invertí, pum, vengo, lo invierto. eh, y enciende. Entonces, todo eso tienen que tener en cuenta. Es muy importante la polarización, la selección y el cálculo de la resistencia. Bueno, la R en serie con el LED limita la corriente para proteger al diodo. El valor de R en serie depende del valor de la fuente. No es lo mismo con una de 5 con una de 9. El valor de R depende del valor de la tensión del diodo, de la corriente del diodo, de la fuente. Entonces, aplicaciones. ¿Dónde se ven estos diodos? En pantallas, en visualizadores, por ejemplo, en los niveles de señalización de carga de mi batería. Algunos tienen LED a través de lo que es un display. Y acá viene el display de 7 segmentos. No sé si alguna vez lo vieron, tuvieron la oportunidad de verlo o no. Yo sí, No, profe, noto ¿Dónde? en el tablero que marca los cambios. Bien. Este diodo, este display, no es más que dentro, en forma de segmentos, son diodos. Son diodos. Y este display, ustedes cuando van y lo compran, le dicen un display de 7 segmentos. Y le va a decir ánodo común o cátodo común. ¿A qué se refiere? El cátodo común es que todos los que son negativos son comunes a un terminal. Es decir, que yo para que funcione cada segmento lo tengo que polarizar con positivo a cada segmento. En cambio, el cátodo común, el positivo es el común y yo a cada segmento le tengo que enviar un potencial negativo. Entonces, cuando ustedes vayan y compren, así como dijo el compañero que el display lo había visto en un tablero, tienen que, cuando compran es si es cátodo o ánodo común. ¿Por qué? Porque el segmento se va a encender con un potencial positivo o negativo. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo analicen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una práctica para encender este display de 7 segmentos. Este display de 7 segmentos, ¿para qué lo utilizo? Fíjense, yo puedo configurar números del 0 al 9. Cada segmento tiene un nombre, A, B, C, D, E, F, y el del medio se llama G. Bueno, acá hay un pequeño práctico del display de 7 segmentos. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesito ya? Tinkercad, Proteus, Woki, en la plataforma que mejor se sientan ustedes más amigables trabajar. Vamos a seleccionar un display de 7 segmentos. Bueno, acá fíjense en básico. A ver si salen. Vamos a poner todos. Acá está. Tengo este visualizador de 7 segmentos y tengo en este formato. Bueno, acá fíjense, les dice ánodo o cátodo común. Ánodo o cátodo común. Acá también les dice color. Además, en este formato le deja seleccionar el color rojo, amarillo. ¿Qué quiere decir? Que los segmentos se van a tener distintos colores. O es rojo, o amarillo, verde o azul. Bueno, en este display de 7 segmentos, fíjense, si ustedes van al signo de pregunta, le dice, este dispositivo está formado por 8 LED y un revestimiento de plástico que forman los segmentos de dígitos numéricos. Si ustedes bajan, le dice cómo funciona.
Según la configuración de LOD que se iluminan a la vez, se pueden leer diferentes números en la pantalla. Más información. En más información acá viene hoja de datos. Continuar. Es muy importante que ustedes siempre que trabajen con un componente o algo, vean lo que es la hoja de datos. En la hoja de datos del componente que le ofrece Tinkercad, le dice las dimensiones, la posición que tiene, y fíjense, le dice que la tensión, fíjense, voltaje forward y la corriente 10 mA y que el voltaje que necesita cada segmento es entre 1,8 y 2,3 volt. Como típico 1,8 y como máximo 2,3. Cada hoja de datos de cada display le dice el nivel de tensión y corriente con el cual trabaja. Acá nos dice que la corriente de cada segmento es 10 mA y como típico su tensión 1,8 volt a 2,3 volt como máximo. Ese dato es muy importante. Fíjense en que ahí que dice. ¿Qué color? ¿Qué color es? Verde. Red. ¿Qué color era red? Rojo, profe. Rojo. Así es. Si ustedes bajan, le dice los niveles de temperatura y demás, los niveles de cambio y todo. Bueno, ¿para qué me sirve saber eso? Y bueno, yo sé que cada segmento, vamos a borrar esto, necesita una corriente de 10 mA y un valor de tensión entre 1,8 a 2,3, podemos decir 2 volt. Entonces, nuevamente, en vez de usar el LED, yo voy a usar ahora el segmento. Fíjense, este, perdón, es cátodo común, es decir, el común es el negativo. Yo acá lo voy a mandar directamente al negativo, el que es el terminal de común. Hay un terminal que se llama común y depende. En este caso es cátodo, entonces el cátodo es el negativo. Y el segmento, por ejemplo, el segmento G, que es el del medio, lo voy a colocar en serie a la resistencia conectada a la batería. Cuando yo inicie la simulación, ¿qué pasó? Explotó el display. Explotó el display. ¿Por qué? ¿Cuánto era la corriente que necesitaba? 2 voltios. 2 volt y una Máximo. corriente, miren, dice la corriente a través del LED es de 20,6 y el valor máximo es de 20.000. Ojo, ojo. Entonces, bueno, fíjense. Acá vamos a poner una de 700, por ejemplo, y prendió. Una de 470, prende. Una de 390, prende. Entonces, fíjense en ustedes, el nivel de tensión y la corriente de cada segmento nos da el valor de la resistencia limitadora. Yo no puedo también colocar cualquier valor porque el display se quema. Si yo tengo 7 segmentos, ¿cuántas resistencias necesitaría por cada segmento? ¿Cuántas resistencias? Claro, ¿cuántos segmentos tenemos acá? 7, ¿no es cierto? 7, 6, 7, sí. Entonces, si por un segmento es una resistencia, ¿cuántas voy a necesitar en 7 total? resistencias. 7 resistencias, 7 resistencias, así es, 7 resistencias, Cada segmento tiene su resistencia. exactamente, cada segmento va a tener su resistencia. Por eso fíjense en acá, Ujú. acá dice, fíjense, cada segmento tiene su resistencia y yo para ver qué segmento se enciende o no uso estos que se llaman deep switch, que son pequeños interruptores, ¿no es cierto? Que se utilizan para conexión en protoboard y yo con eso genero el segmento y la numeración que yo quiero realizar.
Eso sería para identificarlo, ¿no? ¿Cuál es, Sí, digamos? ¿Cuál es el claro, así segmento que es. se prende, digamos? Primero, Exactamente. segundo. Ujú. Y bueno, miren, este es un ejemplo práctico. Las resistencias, lead switch y conectado a cada segmento. Ujú. ¿Qué es lo más común de los errores que pasan? Calculan mal la resistencia y se quema en realidad el display, ¿eh? Que se queme un Ujú. segmento ya lo hace inútil al display, porque pierde la esencia de mostrar datos numéricos, por ejemplo. Los Claro, errores más comunes es después, por ejemplo, del común, lo mandan si era cátodo, lo mandan, en vez de mandarlo al negativo, lo mandan al positivo y se quema. Alana. Ujú. Entonces, esos son errores muy comunes, muy importante que ustedes, antes de ponerse a conectar, vean la hoja de datos. Generalmente el display al costadito tiene un código y ese código lo buscan, lo googlean y les sale a ustedes cuál es la hoja de datos. En la hoja de datos dice, este es cátodo o este es ánodo común. Ujú. Profe, disculpe, yo me voy a retirar porque tengo mi hijo que se enfermó y tengo que llevarlo al médico. Bueno, sí, no hay problema. Recuerden que la clase después el coordinador la sube grabada al aula virtual. Bien, profe. Pasa que todo el día estuvo con vómito y fiebre y bueno, y ahora lo tengo que llevar al médico porque no, hace rato se durmió y se despertó recién, pero sigue igual, así que lo llevo nomás al médico. Bueno, ojalá que se resuelva, que esté bien. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces cuando se trabaje con los displays, ya sea con uno o con varios, es muy importante que ustedes tomen en cuenta las polaridades, las tensiones, las corrientes típicas o máximas que toleran, no sobrepasar esos valores porque si no van quemando componentes. Sí. ¿Dónde creen que podrían ver LED o diodos rectificadores o resistencia en el ámbito agrícola? Y en los tableros de los tractores se puede ser, o eh, Bueno, ¿dónde más creen? mm, ¿Alguna vez vieron un tractor? sí, Bueno, vieron que hoy en día hasta los autos ya no tienen más que nada un display de 7 segmentos, tienen pantallas, ¿no es cierto? sí. En un principio las pantallas eran LCD, las primeras, ahora son pantallas LED, pantallas OLED, que van variando la tecnología, van innovándolas. También los tractores tienen sensores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya lo que fuimos analizando vamos a ver en máquinas agrícolas. Así como yo le pregunté, ustedes busquen, indaguen en qué máquina agrícola podemos analizar la presencia de estos instrumentos de medición que hemos estudiado. Tenemos pantallas, tenemos visualizadores, LED, ¿qué tenemos en estas máquinas? Y en las trilladoras tienen GPS, pantallas que controlan todo. Bien, entonces,
toda máquina, para poder emitir todos esos visualizadores y demás, por ejemplo, a ver, ahí comparto pantalla. Bueno, acá dice tablero de control digital para máquinas, para vehículo agrícola. Y hoy en día vieron aquel que tiene su lavarropa, vieron que también tiene una pantallita de lavarropa, ¿no es cierto? Los Sí. más modernos y demás. Bueno, parte de la esencia de diodos emisores de luz, de visualizadores, ya podemos pensar que se hablan de pantallas LCD, pantallas LED, pantallas OLED. Pero son visualizadores que se utilizan, por ejemplo, en este tablero de control digital, que se utiliza para máquinas agrícolas. Acá dice personalizable con LED. ¿Bien? Ujú, sí. Este es un tablero numérico sellado que dice que tiene 12 botones. Tiene interruptores mecánicos grandes y reducir complejidad de los cables. Es del tipo digital, hay otros que son analógicos. Fíjense en que acá están otro tipo de tableros digitales. Ujú, Entonces, ¿dónde están los LED? En los tableros de mando de máquinas agrícolas que tienen botones, ¿no es cierto? Son digitales en sí. su mayoría. Ujú, Eso necesito que vayan ustedes relacionando, porque que sepan leer, que sepan, pero dónde se aplica en su carrera, eso es ujú, muy importante. ¿Qué máquinas hay en la parte agrícola y qué sistema de protección tienen? Vieron que nosotros habíamos visto térmica, disyuntor, qué protegía, cómo era necesario, qué tiene un tablero. Por ejemplo, este es un panel de control de una máquina agrícola. Y miren, a simple vista ustedes tienen que saber, estos que tienen agujas son analógicos. Todos los que tengan agujas son analógicos. Si fuese digital tendrían la pantalla como esta. Esta es una ujú, pantalla digital que visualiza algo en concreto, no que tiene una aguja. Todo lo que tenga aguja es analógico. Acá tenemos interruptores, ¿no es cierto? sí. Este es de un panel de control de una máquina agrícola antigua. Y fíjense en cómo eran antes las máquinas. Estos se llamaban, igual en algunos lugares no se ha cambiado mucho. ¿Este qué es? ¿Qué creen que sea esto? Si dice B. Y medidores de tensión. Tensión. Fíjense en que es un instrumento de medición, un voltímetro analógico que tiene el rango de 0 a 400 volts. Al lado tenemos un amperímetro. Lo No, que tienen perímetro. arriba en color azul, amarillo y rojo se llaman ojo de buey, porque el diodo LED es muy lindo, muy visible para corriente continua, pero cuando trabajamos ya en corriente alterna se usan los ojos de buey. Este es un medidor eléctrico, Mm, fíjense en ustedes, en un principio, acá dice voltímetro, aquí dice amperímetro. ¿Alguna vez escucharon la palabra RS, ST, va las letras RST? no. No, Trifásica. Trifásica sí, sí, o sea, la palabra trifásica sí. La palabra trifásica significa y se utiliza mucho y se escucha mucho en los talleres, ¿no es cierto? Dice, yo Ujú, tengo un motor trifásico, un compresor trifásico, esta máquina es trifásica, esta máquina es monofásica. monofásica. Monofásica es que tiene una sola fase y es lo que nos llega a nosotros en la instalación eléctrica domiciliaria 220 Domiciliario. volt eficaz. Pero trifásica ya me llegan tres fases.
Las tres fases tienen un nombre en lo que es la nomenclatura y la normativa de electricidad. R, S y T. Esos son los nombres. R, S y T. Acá el instrumento, como es un medidor para medir tensión entre fase, ahí dice entre la fase RS, entre la fase ST, entre la fase TR y off si lo apago. Ujú. Cuando se analiza un medidor de tensión o de corriente, ese medidor tiene que estar relacionado, así es, fíjense en acá, R, S y T, cada ojo de buey por cada fase. Tenemos los instrumentos, kilowatt, este es un batímetro, todos los que tengan agujas son analógicos, los que tengan pantallas o displays son digitales, me dan información en formato digital. Ujú. Entonces, todos los conceptos que vayamos viendo o analizando es muy importante que lo vayan relacionando con lo que es la carrera de ustedes. Obviamente cada vez con el avance de la tecnología se va observando que cada vez los equipos tienden a ser más digitales que analógicos, se trabaja más con pantallas que con display. Obviamente aquel que tiene un emprendimiento personal siempre va a estar pensando en que lo que sea funcional y común. ¿Por qué común? Porque si se me arruina algo, puedo ir al negocio al comercio de mi provincia donde yo vivo y reemplazarlo. Si ya también busco algo muy sofisticado, corro el riesgo de que se me arruine y no exista un reemplazo o alguien que le haga el servicio técnico acá en la Argentina del equipo. Entonces, que sea sofisticado, que sea nuevo, frente a lo que sea común, tiene un análisis. eh, Capaz que aquel que es nuevo consume menos, sale más, pero consume menos a la larga. Entonces por eso lo selecciono, pero tengan mucho cuidado a la hora de seleccionar y trabajar las cosas. Bueno, vayan investigando poco a poco estas máquinas para que podamos ver, de analizar cómo se implementan los conceptos que nosotros vamos viendo a estas máquinas agrícolas. Si alguien encuentra un tablero de mando bien completito, lo puede compartir la clase que viene y así vamos a ir avanzando. Profe, ¿vemos solo parte del tablero o también vemos los sistemas de protección? Pueden ver máquinas agrícolas que son la parte de automotriz, que quiero decir tractores o algunas otras máquinas, o pueden ver máquinas agrícolas que se utilizan en las otras etapas, ¿me entienden? Que están, por ejemplo, dentro de lo que es cuando ustedes llevan la cosecha de lo que plantaron y demás, por ejemplo, el tabaco o lo que ustedes hayan hecho en el campo. Y hay otras máquinas que se dedican a hacer también etapas de proceso para la actividad que ustedes esté relacionada con lo que ustedes se dediquen ahí en el campo. No necesariamente tiene que ser de mano, puede ser de cualquier otra parte de la máquina o de una etapa de proceso agrícola. Pero vayan indagando porque yo la clase que viene les voy a preguntar qué máquina encontraron y vamos a empezar a relacionar los conceptos que fuimos analizando. Bueno, pónganse al día, repasen y bueno, cualquier cosa nos vemos la próxima clase. Bueno, Bien, profe. Hasta luego. bueno, nos vemos chicos, que estén Hasta bien, luego, profe. hasta luego.